El día de hoy vamos a ver lo que significa la operación unitaria de cristalización correspondiente al laboratorio de operaciones unitarias 2. Y bueno, básicamente este proceso ya ha sido conocido en laboratorio. Hemos hecho algunas experiencias, así que no es algo nuevo para nosotros. Pero empecemos con una definición. ¿Qué es la cristalización? Es llevar a un cuerpo a su estado sólido cristalino partiendo de su disolución o la fusión del mismo. Un clásico ejemplo es lo que es el jugo de caña de azúcar, el cual contiene una solución de sacarosa y agua, donde el solvente es el agua y obviamente el soluto es la sacarosa, así que ya la conocemos, sabemos, o por lo menos nos ha mencionado cómo se obtiene este jugo a través de un prensado previo y limpieza prensado. Y este jugo es el que realmente contiene la sacarosa y el agua, el cual requiere un proceso mismo de extracción y un proceso de cristalización. También hay que ver lo que significa, dónde podemos aplicar esta operación unitaria. Podemos aplicar en la industria alimenticia, lo que es la producción de mantequilla, en la producción de desparafinado, de sebo y de otras grasas. También en el tema de la industria siderúrgica, metalúrgica, ya sea en la obtención de algunas planchas con características especiales y parafinas. También se utiliza en la industria de colorantes y sales industriales a través de cristales con un cierto tipo de tamaño, el cual, como hemos aprendido en los conceptos previos, mientras más pequeño sea el cristal, mayor va a tener su área superficial. Entonces, para ello también se puede utilizar en la industria de colorantes. Sales industriales, una sal clásica muy conocida es el tema del sulfato de calcio, que también es conocido como hielo. Y obviamente en la industria del hielo, donde podemos ver un claro ejemplo en el tema de los helados. La producción misma de helados implica cristalizar el agua y no necesariamente los que es de agua, también hay los de crema, que incluye algo más de otros componentes lácteos. Veamos la importancia de esta operación unitaria, y es que básicamente esta operación unitaria nos sirve para procesos de separación y purificación. Es obviamente mucho más económico transportar el cristal que toda la solución, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir pensar que los cristales pesan menos que la disolución. Ya tenemos dos ejemplos de separación. En el caso de la sacarosa, fíjense la estructura cristalina que posee esos cristales al lado izquierdo. Y al lado derecho tenemos el proceso de purificación a través de la fusión en la producción de mentol, que se realiza en el Centro de Tecnología Agroindustrial de nuestra universidad. Así que estos métodos, ya sea de separación o purificación, se realiza gracias a la cristalización. Y ya que estamos hablando ahí de cristales y se ven unos cristales de unas figuras muy interesantes, es necesario también conocer y repasar lo que son los tipos de cristales. Esto previamente ya se lo ha de ver en alguna materia, pero miremos. Desde la cristalografía se han clasificado en 7 sistemas universales de cristalización. El primer tipo, el tipo cúbico, el tetragonal y el ortorrómbico. En el tema del tipo cúbico, algunas sales como la del oro, plata, diamante, cloruro de sodio. En el caso tetragonal tenemos sales de óxido de estaño. En el caso ortorrómbico, el azufre, nitrato de potasio, sulfato de bario, etc. Y para otro tipo de sistemas, que pueden ser el monoclínico, en el caso del bórax, de la sacarosa, el triclínico, un componente el cual estamos muchas veces acostumbrados a tomarnos un buen café, el cual contiene cafeína, ¿no? Entonces los cristales de la cafeína es un sistema triclínico. Asimismo, los cristales de zinc, cuarzo, magnesio y cadmio tienen la forma de cristales hexagonales, ¿no? Y por último, los romboédricos, los cuales son cristales como compuestos del tipo de arsénico, bismuto, carbonato de calcio y mármol.
Entonces, ¿cómo se llegan a formar estos cristales? Es necesario repasar la teoría de la cristalización, lo que son denominadas las curvas de solubilidad, donde podíamos ver claramente lo que es la concentración y la temperatura. Si tenemos la curva AB, la que está en color azul, que es nuestra curva de saturación, podríamos llegar a un punto de llegar a una curva de sobresaturación para un componente dado. Esto se puede observar en la curva de color negra, que ahí dice curva de sobresaturación A' a B'. Entonces, para llegar a ese punto, desde el punto azul, llamaremos desde la línea azul hasta la línea negra, se debe realizar dos caminos. O bien se aumenta la concentración, que hay un cambio de concentración, que estamos moviéndonos en el eje X, o bien en el eje Y a través de un cambio de temperatura. Entonces, esta gráfica nos dice que para poder alcanzar la curva de saturación hasta la curva de sobresaturación, hay que movernos o bien en el camino de la temperatura o en el camino de la concentración, o quizás en ambos, ¿verdad? Pero por ahora se ha tomado en cuenta cada uno de los ejes de forma independiente. Entonces, hay algunas cosas que rescatar. En la curva de saturación no existe la formación de cristales. En la curva de sobresaturación empieza la formación de núcleos cristalinos. Y en la zona metastable, que es esta zona de color rojo pintada, solo existe un cambio de viscosidad. Así que, si miramos, gracias a que hubo un cambio de temperatura o un cambio de concentración, podemos movernos de la línea azul hacia la línea negra, desde la curva de saturación hacia la de sobresaturación, gracias a un cambio de temperatura o un cambio de concentración que representa la fuerza impulsora para realizar la cristalización. Entonces, que quede muy claro el día de hoy. La fuerza impulsora para realizar la cristalización son los cambios de temperatura y cambios de concentración que permiten movernos desde un punto de una curva de saturación hacia uno de una curva de sobresaturación. Completando esta idea es que si queremos movernos en un cambio de concentración, aumentar la concentración, esto va a implicar que necesitamos realizar un enfriamiento. Y si en el caso de que queremos aumentar la temperatura para aumentar la concentración, entonces estamos hablando de un proceso de evaporación, ¿no? Donde en un proceso de evaporación hacemos es remover el solvente de nuestro sistema, entonces por lo tanto la solución llega a concentrarse. Para completar esta idea, hablemos del mismo mecanismo de cristalización. El primer paso es la formación de los núcleos cristalinos, o también llamado el proceso de nucleación, donde debe existir un rango de 10 a 1000 moléculas de soluto o producto o cristales presentes en nuestra solución. Y obviamente una vez que se han formado estos cristales, existe el mismo crecimiento de cristales o aglomeración. Este proceso se puede observar a simple vista. Entonces tenemos esas dos etapas dentro del mecanismo de cristalización. ¿Y cómo se pueden realizar estos métodos de cristalización conociendo ya los principios que hemos mencionado? Uno es, obviamente, como hemos dicho, cambiando la temperatura. Entonces el primer paso sería por enfriamiento. Esto es muy clásico en lo que es el hielo, el desparafinado, en siderurgia, pero también en la industria alimentaria, donde en muchos casos, debido a la sensibilidad de algunos alimentos o bien el hecho de preservar algunas propiedades, vitaminas y otros elementos de los alimentos, se debe realizar un enfriado rápido. Por otro lado, se tiene el tema de la concentración, que hemos mencionado, que es remover el solvente del sistema, y esto es para la obtención de algunas sales. Y por último, el método combinado, donde muchas veces los azúcares y aceites esenciales son obviamente concentrados y luego enfriados. Así que es una combinación de los métodos 1 y 2. Vamos a mirar algunos detalles. Por ejemplo, en el caso del enfriamiento, sabemos que la solubilidad varía en función de la temperatura. Entonces, el enfriar nos permite tener un buen rendimiento y un bajo consumo energético. En este tipo de operación, la evaporación del solvente es mínima. Entonces, lo único que estamos haciendo es mover la temperatura.
en todo lo opuesto, veríamos el tema de la concentración, donde ahí sí es necesario considerar aumentar la temperatura. Entonces fíjense que a diferencia del anterior método, este cristal obviamente no va a ser sensible a la temperatura, no le va a afectar el poder hervir la solución o bien, como hemos dicho, calentar una cierta cantidad de solución para ir concentrando. Entonces, en este sistema se prefiere una transferencia de calor para evaporar el solvente y generar así la formación de cristales. Y obviamente el método combinado, el cual podemos ver, aquí estaba el tema de concentración que mencionábamos previamente. Entonces, si combinamos el método de enfriamiento y la de concentración, vamos a tener un método combinado en el cual la alimentación tiene una temperatura mayor que la mantenida en el cristalizador y al entrar se enfría adiabáticamente, y esto se alcanza gracias a que se tiene un sistema de vacío. El sistema es mucho más complejo, pero se puede realizar esto de forma combinada. Las operaciones se pueden realizar en una sola etapa o en varias etapas. ¿Y cuáles son los productos de la cristalización? Los primeros son los cristales sólidos. Obviamente, junto a los cristales va a estar las aguas madre, o también llamada la fase líquida, donde está el compuesto principal en equilibrio con otros productos que llegan a impurificar o son muchas veces impurezas presentes en el sistema. Entonces tenemos, para quedar muy claros, dos productos en la cristalización: los mismos cristales y las aguas madre o la fase líquida. Hablemos de las aguas madre, la fase líquida. Esto ya es muy conocido, la figura del lado derecho ocurre en nuestros laboratorios donde tenemos los cristales, se separan las aguas madres, y este proceso de separación ya puede ser por filtración o bien centrifugación. Las aguas madres suelen contener disueltas a las impurezas solubles, ¿no? Entonces, este ya a nivel laboratorio es bastante conocido por nosotros. Sin embargo, hay que entender algo más de lo que ocurre en el sistema, y es que a veces los cristales separados por filtración o centrifugación pueden contener aguas madres adheridos que variarán entre el 2 y el 10% del peso de los cristales. Y este proceso en el cual se adhieren impurezas a nuestros cristales o incluso a la misma parte del agua madre se denomina oclusión. Entonces la oclusión es la presencia de material correspondiente al agua madre en nuestros cristales, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado, porque esto permitirá que haya un cambio en el tamaño o a veces incluso en la forma de cristales debido a la presencia de este agente externo. Entonces, ¿qué ocurre en la industria? En la industria, si miramos en el lado izquierdo, hemos visto, necesitamos enfriar el sistema o bien necesitamos evaporar el solvente. Entonces, a veces los sistemas son bastante simples y en otros casos complejos. Tenemos al lado derecho un ejemplo de un cristalizador de sulfato de amonio, que fíjense la altura que, bueno, en todo caso el diámetro que tiene, son 6 metros. Y la capacidad es para producir 600 toneladas de sulfato de amonio por día, así que llega a ser una gran cantidad. Entonces, por tanto, estos equipos ya son de tipo industrial, ¿no? Entonces, si estamos hablando de los equipos de cristalización, veremos algunos equipos. Pueden clasificarse en tres grandes grupos: uno sin clasificación de la fase líquida, el segundo con clasificación de la fase líquida, y el tercero que son los cilindros enfriados, ¿no? Entonces, veamos los de sin clasificación de la fase líquida. Están las bateas de cristalización y las cunas. Veamos primero las bateas de cristalización, ahí están en imagen. Son económicos porque trabajan a temperatura ambiente, pero se tiene una cristalización de distintos tamaños, ¿no? Y hay algo que hay que tener mucho cuidado, y es que como están expuestos a temperatura ambiente, que prácticamente son piscinas donde uno llega a cristalizar, el tema del tiempo es bastante lenta la cristalización. Hay la posibilidad de que exista alguna contaminación por partículas que vengan
suspendidas en el aire, y el tema de que los cristales en algunos casos llegan a estar aglomerados, ¿no? Entonces hay que cuidar aquellos detalles para ver cuál equipo o sistema de cristalización vamos a elegir. El segundo equipo, con respecto a la clasificación de la fase líquida, están las cunas de cristalización, donde se pueden realizar evaporaciones y enfriamientos, o bien se puede hacer el sembrado en el sistema. ¿A qué se refiere con el sembrado? El sembrado implica que se pueda colocar cristales. Cuando vamos a recordar, ya hemos visto hace un momento los mecanismos de cristalización, el primer paso para el proceso de cristalización es la formación de núcleos. Pero si en el sistema ya tuviéramos cristales que podrían actuar como núcleos, entonces no nos olvidamos, sino que aceleramos el proceso mismo, ¿no? Entonces es prácticamente como un efecto catalizador el poder sembrar cristales, obviamente del cristal que nos interesa, ¿no? Si tenemos una solución de cloruro de sodio, pondremos o sembraremos cristales de cloruro de sodio para acelerar el sistema, ¿no? No podemos intercambiar sales, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder acelerar el proceso de cristalización. El siguiente grupo es con clasificación de la fase líquida. Tenemos en imagen lo que es los cristalizadores Svensson-Walker, que prácticamente contienen unas paletas helicoidales. Entonces cumple dos funciones, es que evita la aglomeración de cristales y ayuda al transporte de cristales ya formados. Básicamente, si pensamos como un intercambiador de calor, en la parte inferior tenemos la entrada de agua de refrigeración, y esta entrada de agua obviamente va como un intercambiador de calor, va a enfriar el sistema, y en el interior obviamente se van a formar los cristales, y estos van a ser separados de la solución. Entonces ese es el principio en el cual funciona este tipo de cristalizadores. También tenemos los de cristalizadores tipo Howard, que son con clasificación a la fase líquida del grupo 2 que estábamos hablando, y el mismo principio que el anterior, ¿no? Entonces en la corriente líquida que está en el espacio entre estas dos superficies cónicas, se van formando los cristales, y como en un embudo de separación podemos separar los cristales en la parte inferior. Entonces el sistema es muy similar al que habíamos mencionado, el de poder separar de las aguas madre y los cristales en ese equipo, ¿no? Entonces fíjense que podemos tener en todo momento las dos fases separadas. Y por último, los cilindros enfriados, los malaxadores, que prácticamente cuando los miramos ahí en imagen son tanques agitados continuos en los cuales afuera tiene un intercambio de calor. Desde afuera se van a enfriar, y en el interior va a tener un constante proceso de agitación que va a ser lento y va a ser continuo, ¿no? Entonces nuestros criterios para diseñar tanques agitados continuos aquí pueden ser aplicados considerando el intercambio de calor desde el sistema hacia el interior del tanque, ¿no? Entonces habrá que cuidar aquello. Y por último tenemos los botatores, donde el medio refrigerante fluye por una camisa anular, y el líquido a cristalizar pasa por el pequeño espacio. Es prácticamente como los intercambiadores de calores que hemos aprendido durante nuestros cursos previos, donde circula un fluido a una cierta temperatura y en el interior a otra, con tal de poder enfriar o calentar el sistema. Se aplican a líquidos viscosos y en muchos casos sensibles al calor. Podemos ver también algunos otros equipos de cristalización o cristalizadores. Fíjense que el del lado izquierdo, el cristalizador tanque agitado con serpentines, es básicamente el mismo que el previo, el que hemos visto anteriormente, estos malaxadores. Fíjense que es un tanque agitado continuo y afuera estaba el tema del enchaquetado, ¿verdad? Ahora en el caso de este, por donde circula el fluido frío es estos serpentines, ¿no? Entonces atraviesan nuestro tanque agitado. El diseño de la forma es distinta. Fíjense que
Es una forma cónica en el inferior para que por gravedad los cristales vayan hasta el fondo de este tanque agitado. Por otro lado, el cristalizador de Oslo, que cumple los principios que hemos mencionado, de poder aumentar la concentración y disminuir la temperatura, ¿no? Entonces, uno de ellos también es similar al que vimos previamente, el de cristalizador de tubos con raspadores, donde estas hélices van moviendo los cristales a medida que se va enfriando el sistema y se van formando los cristales. Entonces, básicamente, esta operación unitaria de cristalización podemos resumir en que necesitamos, para que se lleve a cabo, disminuir la temperatura o bien aumentar la concentración o ambos para que podamos llegar a la formación de cristales. Espero que les haya sido útil este repaso, estos conceptos sobre cristalización y el repaso de algunas cosas que ya vimos en laboratorio. Entonces, hablamos mediante el grupo de WhatsApp si es que existiera algunas dudas, algunos comentarios, y nos vemos. Que les vaya bien. Chao.